Tenemos mucha información económica. La inflación, a ver, perfora el 3, es decir, está por debajo de ese número. Uy, qué expectativa que hay porque arrancó, o sea, terminó el año pasado en 25,5. O sea que lograr un 3 ya es un montón. Si llega a estar en 2, ni hablar. Y además las cuentas empiezan a cerrar, la macroeconomía empieza a mejorar en términos de crecimiento y hay mucha expectativa. Por eso el gobierno pisa el acelerador con respecto a otras cajas públicas que, bueno, en algunos casos tienen sospechas o al menos hay muchas discusiones sobre qué pasa con el dinero público. Así que también además nos va a contar si finalmente el encuentro con Trump trae dólares, si finalmente el gobierno puede levantar o no el cepo, que es otro de los datos que por allí circula, para terminar un año que realmente ha sido muy bueno y estos últimos días para el presidente Milei especialmente, ¿no? Esta semana, sobre todo, ha sido para el gobierno una buena semana, sobre todo en materia de la macro, ¿no? Claro. Si fijamos allí, de hecho, y esto lo charlábamos al principio del programa, ¿no? Hay quienes hablan de un veranito financiero. Al gobierno nunca le gustó mucho esa definición. ¿Por qué? Bueno, por lo que está ocurriendo esta semana, ¿no? Dice el gobierno que esto, más que un veranito financiero, tiene que ver más bien con una tendencia que comienza a instalarse. ¿Será así? Bueno, ahora le vamos a preguntar a Damián enseguida cuáles son los datos, ¿no?, que él tiene. ¿Esto tiene que ver con un veranito o es una tendencia que ya comienza a instalarse y que era con una tendencia al alza, ¿no? Claro, Esa es la gran pregunta. Porque mientras Javier Milei esta semana habló, lo vimos, acá está en la Cámara de Comercio, tomando bastantes determinaciones y definiciones sobre lo que es la economía hasta ahora. De hecho, ¿te acordás que él hizo muy popular esta frase de que la economía iba a subir como pedo de buzo? Esas fueron sus palabras. Y lo que dijo es que ahora empiezan a verse las burbujas. Mirá. A ver. Tuvimos una recesión en unos meses, tal como anticipamos que iba a suceder producto de las atrocidades cometidas por la anterior administración, y también dijimos que después de la economía subiría como pedo de buzo. Y adivinen qué, las burbujas están empezando a verse. Digo, no puedo dejar de ser Milei, vamos. O sea, digo, ya venía demasiado formal. Ya bastante que hago caso que trato de leer todos los discursos. O sea, encima quieren que me ponga formal. Bueno, ahí está, el presidente con sus metáforas y diciendo sobre sí mismo que tiene un estilo y allí lo expresó en esa metáfora. Damián Dipache, ¿cómo vamos? Hola, Dami, bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, una ¿Se ven las burbujas o no? Como dijo Javier Milei, del pedo de buzo. Déjame tomar la metáfora y jugar con la misma metáfora. Cuando vos ves el estimador de actividad económica mensual y las burbujas empiezan a salir, efectivamente, y comenzás a ver una mejora de la actividad económica. Déjame ahora desagregar las burbujas. ¿Cuáles son las burbujas que nosotros vemos que todavía falta que levanten mayor impulso hacia la superficie del agua? ¿Cuáles? Consumo masivo, todavía lo vemos a la baja nosotros. ¿Sí? Nos está dando 6,7% abajo en el mes de octubre. ¿En general o por rubros en particular? Porque ahí hay discusiones, ¿no? Hay algunos rubros que han mejorado, otros no tanto. ¿Qué pasa? Vieron que el domingo pasado informamos que la CAME mostró suba de alimentos y bebidas. El año pasado, tanto lo que era pequeños almacenes, autoservicios, vendieron muy poco y la gente se había trasladado fuertemente a hipermercados y grandes supermercados. ¿Se acuerdan que lo habíamos analizado? Bueno, eso interanualmente es muy difícil que crezca. Ahora, en el desestacionalizado, en ambos formatos comienza a crecer. ¿Cuáles son las burbujas más fuertes que toman más impulso? Todas las que tienen que ver con bienes durables. Estoy hablando de motos, por ejemplo, que creció 14,6%, la venta de motos, lo mismo que autos, también inmuebles, también tiene un crecimiento de electrodomésticos y artículos para el hogar. Claro. Todo lo que tiene que ver con bienes durables. Cyber Monday, un éxito. Buen nivel de ventas en Cyber Monday. Se eligieron hasta cuotas. Los argentinos se animaron hasta cuotas de hasta 18 cuotas. Hablaba con uno de los principales operadores de la jornada. Por lo cual, efectivamente, el consumidor prevé estabilidad. Lo cruzás con el índice de confianza del consumidor. Creció efectivamente 8,8% en octubre. Y ahí sí vemos algunas burbujas que se arriman mucho más a la orilla de otros sectores de la actividad económica, ¿no? Y Milei dijo que la inflación se terminó. Lo escuchamos, a ver.
Hoy vengo con un mensaje muy particular que quiero transmitirles a ustedes y a todos los argentinos. Ese mensaje es que la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer. La recesión, dijo el presidente, ha terminado y estos son los datos que te preguntamos. Y el país ha comenzado a crecer. Claro. Bueno, vos acá dabas distintas miradas, ¿no? Algunos datos que son positivos y otros a los que todavía hay que darles un poco más de tiempo, ¿no? Por el tiempo. El tema es que en el desestacionalizado, cuando vos ves mes a mes, y incluyamos noviembre con actividad económica creciendo respecto al mes pasado, bueno, ya efectivamente probablemente Argentina transite un semestre de crecimiento en el desestacionalizado de la economía, por lo cual eso sí implica, así como son 2 trimestres consecutivos la entrada en la recesión, 2 trimestres consecutivos de salida en desestacionalizado sería, incluyendo este dato que todavía el INDEC no lo informó, pero lo vemos en materia de actividad económica, una salida de la recesión. Y bienvenido sea. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que a principio de año uno veía una salida en B con la euforia que tenía la economía. Yo ahí interpreto que la política hizo su juego y tenemos una salida, bueno, en el desestacionalizado mucho más lenta de la que preveíamos a fin de año. Pero la economía, después de ese proceso, comienza a salir en desestacionalizados y probablemente estemos en el tránsito de salida de la recesión. Bueno, mientras tanto, a la gente le preocupa, ¿no? Además de lo que es, por supuesto, el consumo, las compras, hay otro gran tema y es el salario, ¿no? ¿Qué va pasando con el salario? Sé que vos tenés información sobre ese tema, pero ¿hay crecimiento o no? Bueno, cuando vos ves los datos de mejora del salario, el salario mes a mes fue ganándole a la inflación. Si vos tomás los últimos datos respecto del salario registrado privado en promedio, bueno, todavía el mes de septiembre, dato del INDEC, informe de variación salarial, al mes de septiembre todavía está por debajo del nivel de noviembre del año pasado. Como esto es dato oficial, septiembre, y está sobre bases 100 a 97, o sea, está muy cerca de estar a paridad en recuperación de poder adquisitivo, probablemente ya en el mes de noviembre tengamos un crecimiento del salario real. Voy a aclarar esto porque si no alguno de La Nación, tardío tomando un mate en la casa, un café, me dice, che, Dipache. Bueno, ahí lo ven. Acá está. Miren, este gráfico nos va a ayudar. Salario, la capacidad de compra medio, a ver si de nuevo lo ubicamos. Salario real promedio del empleo registrado privado y de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Esto es lo que pones vos, ¿no? Que creció desde diciembre del 23, pero no está por debajo del nivel observado en noviembre del 93. Y acá tenemos este gráfico que vos nos ibas a explicar, que tiene, por un lado, el promedio de los salarios de los convenios colectivos de trabajo y, por otro lado, el salario promedio del empleo asalariado registrado privado. ¿Qué nos dice este gráfico, Dami? Bueno, fíjate, en noviembre es la base 100. Es decir, che, ¿cuál era el salario en noviembre sobre base 100? Fíjate cómo se derrumbó el poder adquisitivo con la devaluación del peso frente al dólar. Pasó de 365 a 800, el salario se desgrana, se destruye. Su punto más álgido en el cual había recuperado poder adquisitivo respecto de noviembre había sido en el mes de julio. Después comienza a perder poder adquisitivo por corrección de precios relativos de la economía, sobre todo servicio, y a septiembre está en 97. Probablemente, si haríamos esta curva hacia octubre y noviembre, el salario recupera poder adquisitivo respecto del año anterior. Muchos en la casa decían, che, Dipache, yo no veo este gráfico en mi bolsillo. Y ahí sí hago esta aclaración respecto de lo siguiente. Aquellos que tengan gran consumo en capacidad de servicio respecto de su gasto corriente probablemente no lo estén viendo en este promedio. ¿Por qué? Porque te sube la medicina prepaga, porque te sube el seguro, porque te sube el alquiler, porque te sube las comunicaciones, porque te sube el agua, la energía eléctrica, el gas. Eso tiene un costo a pagar. Parte de la clase media lo paga, probablemente el promedio no sea el caso puntual de parte de la clase media que nos esté viendo. Por ahora se ven los gráficos, no tanto en el bolsillo. Pero que recupera, va recuperando lentamente. Y yo les voy a decir algo. A mí me parece que el salario recupera con más vigor cuando la economía crece, porque no se puede distribuir aquello que previamente no se produjo, por lo cual probablemente nosotros veamos mejora del poder adquisitivo del salario ya hacia el tránsito del 2025 y les digo más, hasta hacia el segundo trimestre del 2025. ¿Y el empleo registrado cómo viene? Ahí está. El empleo registrado es un dato muy sensible, ahí lo tienen también. El empleo registrado del sector privado creció 0,1% en agosto y un 0,2% en septiembre, lo que significa la incorporación
al mercado laboral de unos 5.000 trabajadores, crecimiento por primera vez en 11 meses. Miren el gráfico de abajo, cuando bajemos van a ver que las caídas que tuvo el empleo registrado desde agosto del año pasado, el empleo registrado privado por CIPA, o sea, desde agosto del año pasado, el empleo registrado viene cayendo en Argentina, con el anterior gobierno y con este gobierno. Por lo cual, comenzaríamos a tener, con este crecimiento en el desestacionalizado de la economía, los primeros síntomas de recuperación del empleo. Muy lento, porque fíjense que frente a las caídas que ven en las barras, que fueron muy abruptas, la economía comienza a salir de la recesión, comienza a generar empleo y son los primeros datos en el mes de agosto y en el mes de septiembre de crecimiento del empleo privado registrado en Argentina, ¿no? Este es un dato interesante. Claro, totalmente. O sea, este dato hay que tenerlo en cuenta. Sí. Mientras decimos, bueno, la economía crece por sectores, ¿no? Tal vez esa es un poco la definición. Sí, hay sectores que se muestra, incluso lo muestra el EMAE, que vienen creciendo fuerte, petróleo y gas, Claro. El sector del agro, el sector de la minería, ganadería. Pero otros que no, digamos, ¿no? Todo lo que son bienes transables vienen creciendo lentamente. Todo lo que se refiere al mercado doméstico, Claro. bueno, mucho más lentamente. Al contrario, esos perdieron efectivamente masa muscular en el empleo. Y bueno, yo creo que ahora, ante un crecimiento de la economía, lo irán recuperando lentamente, ¿no? Y el tema del blanqueo, que bueno, se postergó, pero el gobierno lo cuenta como un éxito por los datos. Y a la vez, después te pregunto por la inflación, pero acá dice... La previsibilidad jurídica, vos hablas del blanqueo particularmente en Santa Fe y ahora te quiero preguntar por qué haces hincapié en este lugar. La previsibilidad jurídica igual trampa mortal. ¿Por qué? A ver, dice, Santa Fe va a adherir al régimen de regularización de activos, disponiendo la creación de un impuesto especial cuyo monto va a surgir de aplicar la alícuota del 2% sobre los activos que ingresaron al blanqueo. Y acá vos ponés el pedacito, ¿no? Una nota Claro. de blanqueo en Santa Fe. El costo de la legalización fiscal va a ser del 2%. ¿Qué es lo que nos querés decir acá, mostrando específicamente este caso, el de Santa Fe, Dami? Y los argentinos están cansados de no tener previsibilidad jurídica. La verdad que es una vergüenza. El ministro Caputo salió a aclarar que Salta, que también tenía un proyecto de ley, se bajó del proyecto de ley y hay que ver qué pasa con el Neuquén, que también tenía la intención de cobrar una tasa. Chicos, ayúdenme a pensar lo siguiente. A ver. Manda a los diputados provinciales a votar en el Senado el blanqueo. El paquete fiscal que incluía el blanqueo. Del blanqueo, las provincias coparticipan porque el REI, que es el adelanto de pago del blanqueo, que es el 75% que ya se debió pagar hasta 31 de octubre y ahora se paga el 25% del adelanto del patrimonio que cada uno de los argentinos blanqueó, también se coparticipan. Esa masa va a las provincias. Claro. Ahora también quieren cobrar una tasa, ¿me entendés? Y eso no tiene previsibilidad jurídica alguna. Eso hace que los argentinos cada vez tengan más colchón bank en sus casas. O sea, empoderan que los argentinos no quieran blanquear, no le da previsibilidad jurídica de esta manera. Es un gran error el de Santa Fe. Claro. Revean este tema, revéanlo, porque Argentina, a pesar de un blanqueo exitoso, todavía tiene miles de millones de dólares fuera del sistema y muchos no blanquearon justamente por estos temas. Bueno, esa parte de la especulación de algunos sectores. Pero háblanos de inflación. ¿Qué te da? Esta semana se conoce la de octubre. ¿Perfora el 3 o no? Bueno, la perspectiva es que la inflación esté entre el 2,8 y 3%. En cualquiera de los escenarios, Argentina va a tener una inflación más baja en el mes de octubre respecto del mes de septiembre, que había sido el 3,5%. Hacia el mes de noviembre, el viernes se dio a dar a conocer, el jueves se dio a dar a conocer el reviento expectativa de mercado del Banco Central de la República Argentina y prevé también desaceleración de la inflación, del nivel de la inflación hacia el mes de noviembre. Sí. Hay 2 o 3 circunstancias que han pasado en la última semana muy interesante. ¿Por qué? Porque el gobierno ve baja de inflación, recorta la tasa de política monetaria. Hoy un plazo fijo te da 2,8% en el mes de noviembre en promedio, por lo cual prevé también que vas a tener rendimiento real positivo porque la inflación va a seguir bajando. Claro. La gran novedad del mercado es que probablemente también recorte la devaluación del peso frente al dólar. O sea, que ya no sea del 2% para los próximos meses, sino que vuelva a bajar una vez que baja tasa y baja la inflación, esa devaluación del peso frente al dólar, para que la inflación siga cediendo en el mercado. Claro. Esta es un poco la estrategia del gobierno para los próximos
te diría 6, 8 meses en el mercado. Hay que decir que le ha ido muy bien. Mientras tanto, esta semana conocimos finalmente la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Puede sacar provecho la Argentina de eso? ¿Cómo nos impacta? Ayer estamos viendo, por ejemplo, lo que había sido el primer encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, un encuentro que se va a repetir la semana que viene. ¿Esa afinidad personal puede beneficiar a la Argentina? Yo creo que lo tenemos que analizar de 3 puntos. Vamos a analizarlo desde el punto de vista político. Evidentemente hay afinidad entre Milei y Donald Trump. Queda evidente esa afinidad. Vamos a analizarlo desde el punto de vista financiero. Mercados, muy bien. Ayer, la semana después que ganó Donald Trump, los bonos, las paridades de los bonos rozando los $70, el riesgo país bajando a los 850 puntos, dólares financiero 1100 puntos, la brecha más baja en los últimos 5 años, por lo cual efectivamente al mercado financiero desde ese punto de vista muy bien. Veámoslo desde el punto de vista de la deuda. Este es mi criterio, esta es mi opinión. Para mí, si ganaba Kamala Harris o ganara Donald Trump, en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina viene haciendo muy bien la tarea. Argentina es el mejor alumno sin haber ido al colegio del Fondo Monetario Internacional. Pero el punto es si inyectan algunos dólares o alguna gestión de Trump por la relación con Milei puede mejorar lo financiero, ¿no? Esta es la gran pregunta. Yo creo que no va a ser de Trump directamente, pero probablemente había una intención por parte de Caputo de buscar grandes fondos que lleguen a Argentina para capear esta situación de lograr, digamos, traspasar el problema financiero que tiene Argentina para salir a tomar deuda a los mercados. Bueno, yo creo que ahí puede haber una mejor afinidad y creo que eso le va a beneficiar a Argentina. También está la parte comercial, lo tenemos que decir. Desde el punto de vista comercial, Estados Unidos es el tercer socio comercial de Argentina. Me parece que en materia de comercio, la anterior gestión de Cambiemos no tuvo grandes logros, es más, tuvo inconvenientes con un Trump proteccionista. ¿Un Milei podrá efectivamente doblegar esta situación del proteccionismo que prevé Trump para toda la región de América Latina de aranceles del 10%? ¿Se beneficiará de esa relación comercial? ¿Cómo triangulará la relación ante una eventual guerra comercial China-Estados Unidos? Milei se reúne con Xi Jinping en enero del 2025. Tengo muchas más preguntas que respuestas para darle, chicos, pero por lo menos sabemos que efectivamente viene por acá. China se extiende por todo el mundo, es una gran discusión. El presidente dijo, mientras no nos molesten, podemos hacer negocios comerciales. Pero dejamos para el próximo capítulo. Damián, gracias por este contacto. Gracias, te mandamos un abrazo grande. Y estamos con el gran Diego Recalde, que bueno, todos conocemos. Cineasta, le damos la bienvenida. Cineasta, gracias, pero favor. se ha transformado en una suerte de...